Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros, maestros, directivos y demás gente bonita que nos está viendo, que nos está escuchando? El motivo de este video es hoy miércoles 26 de enero del 2022, a un par de días de que se lleve a cabo en nuestro país la tercera sesión de Consejo Técnico, la cual viene muy interesante la propuesta que nos realiza. Este video en sí es para brindar mayores elementos para el trabajo que se va a realizar en el momento 2. El momento 2 que se refiere mucho al trabajo de lectura de comprensión. Entonces, en eso nos vamos a basar. Ya existen otros compañeros, muchos compañeros docentes que tienen también sus canales en YouTube y que te hacen el favor de leer la guía y de repente como que explicar algunas cosas. Entonces, no en esta ocasión no utilizaré, no verán ustedes aquí imágenes de la guía, ¿no? Porque lo que pretendemos es aportar algo para el desarrollo de esa sesión. Vamos a utilizar, pretendo utilizar esta presentación que ya es muy viejita, que fue elaborada en un curso que se llamaba, creo, Formando Formadores en Educación por el TEC de Monterrey. El curso era algo así como que la comprensión lectora, un enfoque dinámico para la vida y desde la vida, ¿no? Entonces, tengo que comentarles que esta es la autoría de esta presentación y quiero retomar algunas ideas que creo que son muy interesantes. Pues miren, aquí tenemos, vamos a entrar sin más, la literacidad en el marco de PISA. Entonces, estrategias para el desarrollo de la competencia lectora en el aula. Comienza, me agrada mucho. Oh, no, estamos presentando problemas para mover la diapositiva. Un segundo, por favor. Aquí está, pero ¿cómo le hice? Ok, creo que ya estamos activos. Bueno, pues comienzan aquí con esta historieta de Kino, nuestro personaje querido de Mafalda. Ahí tenemos a la maestra tradicional que está haciendo el trabajo del proceso de lectoescritura, ¿no? Como muchas compañeras y compañeros maestros de primero. Dice, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Los niños van repitiendo. Mafalda se acerca y le dice, pues la felicito, señorita. Veo que tiene usted una mamá excelente. Se regresa muy formal y ya desde su lugar dice, y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Y bueno, esta es la finalidad de esta presentación y de este video, ¿no? Que realmente lo que nosotros buscamos es que la comprensión lectora o la lectura sea algo vivo, sea algo con el cual el niño se identifique, que él lo considere valioso y que esté cercano a su realidad. Dice aquí, al lograr introducir en el proceso de enseñanza y aprendizaje elementos de la vida cotidiana, nuestros alumnos y alumnas se sentirán más cercanos e interesados por aprender. Es justamente la mirada que propone PISA a través de la literacidad. Y bueno, para aquellos que de repente todavía tenemos alguna reticencia o cuando escuchamos hablar de las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales, pensamos que es injusto por los contextos o que solamente se dedican a evaluar la parte memorística de los alumnos, pues los invitaría, y este es uno de los motivos de este video, pues a generar en ustedes la inquietud. Métanse a la página de PISA, métanse a la página de la OSD, hay muchos materiales donde podemos analizar cómo muchas de las pruebas pues realmente pretenden el poder valorar las competencias, las habilidades cognitivas, emocionales y demás prácticas en los alumnos. También a este respecto, yo creo que Mejoredu actualmente sigue esta misma línea y si ustedes entran a la página de Mejoredu, no solamente van a encontrar las fabulosas orientaciones didácticas que fueron a colación de la aplicación de la evaluación que se realizó a principios de este ciclo escolar con el examen de evaluación diagnóstica, sino que cuentan con muchos cuadernillos, boletines, materiales, sugerencias, que en este caso, bueno, en relación a comprensión lectora y matemáticas, pues tienen ahí, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Pero vámonos, ahí les dejo que investiguen después un poquito más acerca de PISA, no es el motivo de este video. Dice aquí, literacidad. De acuerdo a la OSD, de acuerdo a PISA, ellos consideran que la literacidad es la capacidad de leer como un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que sirve para la vida, en tanto que habilita a los usuarios para leer
con fines útiles y relevantes en su quehacer diario. La finalidad es que los profesores podamos saber cuán preparados y preparadas se encuentran nuestros alumnos y alumnas para interactuar con los textos de la sociedad contemporánea y que conozcamos elementos que nos permitan estimular el desarrollo de la competencia lectora en nuestros estudiantes. Si se fijan, no está nada alejado del propósito que nos marca nuestra guía de consejo técnico. Y aquí menciona en letras grandes el objetivo. Pues el objetivo es enseñar a los niños, y fíjense bien en estos tres elementos, porque son el eje de esta presentación y de lo que yo quiero compartir con ustedes, y que considero muy importante que lo puedan complementar con las actividades y las propuestas de reflexión que hace la guía. Pues el objetivo es enseñar a los niños a leer las líneas, a leer entre líneas en un proceso más elevado, y por último la finalidad, a leer tras las líneas. Durante el desarrollo de este video iremos explicando un poquito y van a ver, se van a dar cuenta que voy a ser muy reiterativo porque de una manera o de otra, nombrándolo de una manera o de otra, insisto, estaremos refiriéndonos mucho a esta parte, leer las líneas, entre líneas y tras las líneas. Bueno, fundamentos. Pues distinguimos tres orientaciones, nos menciona aquí, y aquí empezamos a desmenuzar un poquito a qué se refiere estas tres variantes o estos tres niveles de lectura de comprensión. Pues leer las líneas se refiere propiamente a los enfoques lingüísticos, a la decodificación de los textos, a lo que realmente está explícito en ellos. Los enfoques psicolingüísticos es el leer entre líneas. Aquí no solamente, por eso vemos aquí al sujeto, no solamente es un sujeto pasivo que recaba información de un texto, sino que su psique, sino que su contexto, sus experiencias como lector, le va a permitir hacer ciertas inferencias y tener una mejor comprensión del texto, y es una relación más dinámica. Y por último vendrían los enfoques socioculturales o sociolingüísticos, que nos ayuda a leer tras las líneas. Viene el contexto, donde está ubicado, en qué tiempo, en qué lugar geográficamente hablando se escribió ese texto, a quién fue dirigido. Hay textos que nos costaría mucho trabajo a nosotros entender, por ejemplo, de una cultura muy diferente a la de nosotros, como Japón o como la India. Y a lo mejor a ellos les costaría mucho trabajo entender un texto escrito en nuestro país, ¿no? ¿Verdad? Porque son diferentes. Bueno, aquí en esta tabla nos dan más características de estos enfoques. Si me permiten leerles muy sucintamente y comentar algunas situaciones para que nos quede un poco más claro. El primer nivel de comprensión lectora, pues ya lo entendimos, creo. Sobre todo se trabaja mucho, empieza a trabajarse en preescolar, se consolida mucho en primer y segundo, que es precisamente leer, consiste en procesar técnicamente letras. Ajá, es esta decodificación que yo les dije. Vamos a enseñarles a leer y escribir a los chicos. Entonces empezamos primeramente con esta parte lingüística. Dice aquí, el objetivo es aprender el código escrito y su correspondencia con el habla. Interesa menos la comprensión o la implicación social del texto. Oralizar el escrito en público es una práctica fundamental. El docente emplea ejemplos y ejercicios de respuesta única, ¿verdad? Ese clásico ejercicio de comprensión lectora de que viene una lectura y le aplicas al niño 3 o 5 preguntas. Y con eso consideramos que ya hay una comprensión. Que bueno, aquí estamos viendo que es un primer nivel. Eh, la guía creo que presenta un ejemplo también muy viejito, que no me acuerdo de dónde lo apareció hace muchos años, que es un parrafito que está escrito como que en un idioma, pienso que es inventado, ¿no? Una mezcolanza de varias lenguas, entonces no le entiendes nada. Entonces, de hecho, no se puede descifrar bien de qué idioma estamos hablando. Y te ponen después 2 o 3 preguntas a partir de ese texto. Y te das cuenta que por inferencia puedes tú contestar correctamente esas 2 preguntas, aunque no sepas ni qué dice, mucho menos que hayas comprendido el texto. Y la finalidad de este ejercicio en la guía es poderte decir el que no confíes plenamente en esta actividad que hice yo mencioné hace un rato, ¿no? Porque probablemente si tú aplicas el tradicional ejercicio de la lectura y después vienen 3, 5 preguntas que el niño debe contestar en una hojita impresa o en su cuaderno, probablemente tengas niños que inclusive tengan las 5 respuestas correctas,
tú les pediste que de qué color es no sé qué tanto el gorro del personaje, pues ahí dice que es gris, pues le coloco que es gris, y las otras preguntas. Pero aún así, si le preguntaras al niño, explícame con tus propias palabras de qué trata el texto o qué le cambiarías, ay, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, el ejercicio que viene en la guía prácticamente te dice, no te confíes en que el contestar, el seleccionar información muy concreta, como menciona aquí, con una respuesta única, no hay de otra, el sombrero del personaje era gris, ahí lo dice el texto, no me puedes cambiar con otros colores. Entonces, cuando son ejercicios de ese tipo, no es garantía de que el niño haya comprendido el texto. Vámonos a un enfoque todavía más complejo, que es el segundo, viene la parte psicolingüística. En el primero, insisto, la parte lingüística, pues es aprender a leer el código. Aquí es aprender a hacer inferencias. Y menciona, pone el acento en el desarrollo de herramientas cognitivas para construir el significado. El estudiante debe aprender a recuperar el conocimiento previo, pero además formular hipótesis, inferir los significados no literales y reformular sus hipótesis, elaborar la coherencia global. Los textos se asocian con tareas, hallar un dato concreto, buscar la idea principal, etcétera. Se lee el texto en silencio e individualmente, pero la elaboración de significados requiere el intercambio en pareja o grupo, puesto que se utiliza el habla como herramienta constructiva. Y yo creo que desde la RIEP fue como que ese ir complementando esos procesos de lectura, de no quedarnos nada más en la parte de leer las líneas, de la parte lingüística, sino que todo texto, ustedes bien lo saben, el eje rector en lengua materna todavía sigue siendo, y en lo que es español, son que los textos estén inscritos en una práctica social del lenguaje. Esto es más o menos lo que nos acaba de decir así. Sí podremos hacer una lectura individual, una lectura en silencio, pero se hace una construcción social, se hacen plenarias, se hace un trabajo en equipo, se dialoga, se conversa, se comparte el texto con los otros y de ahí se fortalece todavía más el significado. Y por último, la parte sociocultural o sociolingüística, que es participar en las prácticas sociales, ¿verdad? Ya más rotundamente. Dice, la lectura deja de ser una técnica individual y se considera una práctica social vinculada a unas instituciones y modelada por unos valores y orden preestablecidos. Al leer, el aprendiz comprende un significado, adopta un rol, construye una imagen y participa en una determinada organización de la comunidad. Se requiere mucho más que el conocimiento lingüístico de los signos o unos procesos cognitivos. Otorga mucho valor a las prácticas letradas, vernáculas o autogeneradas. Bueno, y aquí después hablamos de competencia. Se refiere a un sistema de acción que abarca, ya saben, conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Las habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos cognitivos como motivación, valores y emociones, que son adquiridos y desarrollados por los individuos a lo largo de su vida y son indispensables para participar eficazmente en otros contextos sociales. Si alguien dice, bueno, a ver, espérame, ¿por qué te brincaste a la definición de competencia si estamos hablando de comprensión lectora? Ah, lo que pasa es que dice aquí abajo, por lo tanto, la competencia lectora, según PISA, es, y aquí tenemos, desglosadita. Según PISA, la competencia lectora consiste en la comprensión y el empleo de textos, y habla aquí de una interactividad. El empleo de textos escritos y en la reflexión personal a partir de esos textos escritos. Pensar sobre el contenido, ¿le suena a la palabra metacognición? Con el fin de alcanzar las metas propias. Habla de que yo como usuario, como lector, al enfrentarme a un texto, genero ciertas expectativas, ciertas metas, perfecto. Entonces, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad. Y esto es aportar. Lo leo nuevamente. La competencia lectora consiste en la comprensión y el empleo de textos escritos y en la reflexión personal a partir de esos textos escritos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participación en la sociedad. Y sí influye mucho, ¿no? El cómo vayamos nosotros presentando el texto, el libro como un artefacto de conocimiento, como un artefacto de crecimiento, cómo lo presentamos nosotros a nuestros estudiantes. Aquí después nos habla de las dimensiones. Según PISA,
Los componentes del proceso de lectura se dividen en tres dimensiones: los contextos de la lectura, los tipos de texto y los procesos lectores o las tareas que vamos a desarrollar. Hablando del primero de ellos, que es los contextos de lectura, aquí tenemos esta tabla. Em, Al respecto no vamos a desarrollar toda esta, pero si ustedes tienen interés, pueden mandarme un correo. Mi dirección es torredebabel34, todo junto, torredebabel34 @gmail.com. Mándenme un correo y con gusto les comparto esta presentación para que puedan ustedes analizar a más detalle toda esta información. Por ejemplo, aquí. Entonces, hablando de las situaciones o contextos de lectura, de manera muy general, mira, vamos a ver algunas partes. Vienen los fines, el uso privado, el uso público, el uso profesional o laboral o el uso educativo. Por ejemplo, ¿para qué leemos? ¿Para qué lees? A lo mejor aquí encontramos las funciones de la lengua, los textos como estímulos. Leemos por curiosidad, por ocio, por gusto, por una situación de conocimiento, de obtener información. Leemos situaciones de manera individual, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Hacemos un uso para obtención de información referencial como avisos, reglamentos, formularios, etcétera. Uso profesional o laboral para cuestiones de hacer, para una cuestión apelativa o directa, etcétera, etcétera. Pero de manera muy general, eh, es el cómo hemos tenido nosotros contacto con la lectura, cuál es el contexto que tenemos, si en la familia hay en la casa, hay libros, en la casa se lee, para qué se lee, si tenemos a lo mejor nosotros desde niños la imagen del papá que está leyendo las noticias. El periódico tiene un sentido muy diferente al que tenga para otro niño que solamente ha tocado un periódico cuando se lo han pedido en la escuela, o para pintar, ¿verdad? Vamos a pintar la casa, hay que conseguir un periódico para poner en el suelo. O sea, ¿cuál es la experiencia que tienes tú en relación al texto? Otro ejemplo, a mí se me viene ahorita a la mente, si en tu familia o tú mismo, ¿no? Has tenido esa experiencia religiosa, o un familiar muy cercano tuyo, ves que a pesar de las vicisitudes, que a pesar de los problemas que a veces nos ofrece nos enfrenta la vida, la fortaleza espiritual, la fortaleza de esta persona, de este familiar, la ha obtenido leyendo la Biblia, por ejemplo. La Biblia entonces a ti como usuario, como lector, va a tener un significado muy diferente porque conoces que existen libros, así como existen canciones, así como existe música triste, así como existe música que te levanta el ánimo y te invita a levantarte de tu asiento y a moverte, a bailar. Así, si así como identificas esas canciones, identificas que hay libros que hacen reír a la gente, está el familiar ahí risa y risa, pues que está leyendo o que está entrado, está el hermano mayor, el tío se la pasa las horas, el fin de semana se la pasa las horas, y tú tienes, como chico, observas esta parte, pues ¿qué tendrá eso? Que ya veía el libro que está leyendo mi primo y no tiene ni dibujitos, ¿no? Pero ¿qué tendrá para que él pase horas y horas frente a este texto? O sea, es todo ese contexto y muchos otros más, el por qué nos acercamos nosotros a la lectura. Entonces, si nosotros en nuestra vida escolar, hablo como estudiantes, desde casa y de la vida escolar, vamos encontrando que en los libros podemos hallar respuestas, como decía Michel Ende. ¿Tú considerarías en su libro de carpeta de apuntes, Michel Ende, el autor de Momo y la historia sin fin, en este libro de carpeta de apuntes él hace unas preguntas, ¿no? Dice, preguntas para los lectores. ¿Usted consideraría que existen libros que le pueden sanar? Y Alejandro Jodorowsky, cuando habla del arte, menciona el arte que no es para sanar, no es arte, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son esos referentes que tú tienes en relación a lo que es la lectura? Va a implicar mucho el impacto o no, el acercamiento o no que tengas tú con estos textos. Vamos a hablar ahora de los tipos de texto. Aquí PISA nos menciona que básicamente podríamos encontrar nosotros textos continuos y textos discontinuos, y que cada uno de estos pues ofrece una manera de leerse. Ahorita que está de moda la palabra protocolos, yo digo, hay protocolos de lectura, pero no hay un protocolo único. Hay protocolos de lectura dependiendo el contexto y dependiendo los tipos de texto. Vamos a verlo. Por ejemplo, el texto continuo. Este es el que está formado por oraciones organizadas en párrafos.
El texto se lee de arriba hacia abajo, se lee de corrido, puede estar dividido en secciones, con capítulos, subtítulos o en varios libros. Aquí yo me iría a la parte lingüística, ¿no? El leer las líneas, el realmente solamente buscamos esa parte concreta. Hay una utilización de comas, las comas tienen un sentido para poder leer el punto y aparte, el punto y seguido, el punto final, los acentos, todo esto es parte de las características de un texto continuo. Un ejemplo que nos ponen aquí es esta receta para preparar alfeñiques. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que a veces en la sociedad nos gana hoy más que nunca las prisas, ¿no? Es más fácil leer o ver un video en YouTube, un tutorial, y mucha gente hacemos esto. Vamos a vernos esos tutoriales donde ya prácticamente me dicen de qué trata la guía. Es más rápido, en 10 minutos ya me explicaron de qué va a tratar y muchos hasta omitimos ya leer propiamente el texto como tal, ¿no? Por la prisa, porque es más rápido. Pero aquí dejaríamos la reflexión para otro momento, que esto nos va a traer consecuencias, desde mi humilde opinión, negativas más adelante, porque estamos convirtiéndonos en una sociedad, en una cultura que no lee y que todo lo resuelve a través de videos. Debe haber consecuencias y tendrá que haberla. Pero bueno, regresando a este ejemplo, no me podrán dejar mentirles de que no funcionaría para esto. Vámonos hasta el final. Preparación número 4. Y nada más nos leemos el final de la receta y con eso ya tendríamos nosotros la oportunidad de preparar alfeñicas. Obviamente no funciona así. Este es un texto continuo que se tiene que leer desde arriba hacia abajo, porque a lo mejor, para empezar, no sé ni qué son los alfeñiques, y si lo sé, no me interesó esta receta, entonces voy buscando una receta que a mí sea más agradable, que a una receta que yo quiera hacer. Bueno, después me voy con los ingredientes. Y si a mí me interesó preparar esta receta, entonces los ingredientes, leer los ingredientes tiene un significado muy importante, porque voy a ir palomeando lo que tengo y voy a ir anotando lo que tengo que ir a comprar en la tienda o algún otro lado, porque no lo tengo, ¿no? Entonces, si quiero hacer la receta, necesito esos ingredientes. Después me voy a los utensilios y lo mismo. A veces inclusive en los utensilios, por ejemplo, aquí veo que dice un colador, un pincel fino. Híjole, no tengo a la mano un colador, tiré el último porque ya estaba muy rotito, entonces sigo leyendo la preparación, empiezo a leer la preparación, doy una primera lectura, veo para qué es el colador y veo que probablemente pueda sustituirlo por otro material que sí tenga en casa. Perfecto, y si no, y si sí es sumamente indispensable, pues no podré hacer en este momento, el día de hoy, esta receta porque necesito ese colador. Ya hice una lectura, pero se dan cuenta, requiero leer desde arriba hacia abajo, ir leyendo cada uno de estos aspectos, porque si me brinco alguno de ellos, probablemente pueda preparar algo, pero no precisamente un alfeñique, sino algo muy diferente, ¿no? Después tenemos nosotros los textos discontinuos. Aquí se presenta la información en formas muy variadas, por lo que se le clasificó más por su estructura que por la intención de su autor. Contiene, sí, palabras, gráficas, dibujos, pero están ordenadas de manera diferente. No se lee naturalmente de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, como estamos acostumbrados. Un ejemplo de texto discontinuo lo tenemos aquí. ¿Quién no ha ido a un zoológico, a un parque o hasta a un centro comercial? Existen estos mapas que nos permiten orientarnos. Perfectamente, no necesito empezar de arriba hacia abajo. De hecho, empiezo buscando en el mapa generalmente una manita que dice, usted está aquí. O si estoy en la entrada, desde la entrada del parque. Quiero ir a ver las jirafas, a mí me fascinan las jirafas. Entonces me ayuda mucho la lectura de este mapa para no estarme perdiendo y poder tomar el camino que me lleve directamente a donde yo quiero ir. Entonces, este es un texto que se lee de manera diferente. Y aquí, compañeras, compañeros, yo quisiera hacer una pausa eh, para seguir sugiriéndoles a ustedes que yo creo que sería importante analizar este aspecto el próximo viernes en el Consejo Técnico, cómo les ayudamos a los niños a enfrentarse a los diferentes tipos de texto, pero a enfrentarse lo hacemos, pero de una manera, ¿cómo decirlo? Metacognitivamente. Es decir, que yo le pueda preguntar al llegar al salón y preguntar al niño, ¿cómo te enfrentas a un texto literario?
¿Cómo se lee un texto científico, un texto histórico, un problema de matemáticas? Porque como mencionaba hace un rato, existen protocolos para poder hacer una lectura correcta en cada uno de estos diferentes tipos de texto. Vamos a pensar que vamos a hablar del tema de los climas en geografía. Lo que hacemos nosotros, y muchos compañeros de ustedes, con ustedes, saquen su libro de geografía, vamos a hacer una lectura grupal. Perfecto. Página 75, por decir algo, vemos que el tema es los climas. Antes de empezar la lectura, porque antes, en mi época, pues nos decían, saquen el libro y le vamos a empezar a leer y empiecen a subrayar, ¿no? No, ahora ya sabemos que primero se lee el título y empezamos a hacer inferencias con los chicos. Los climas en México, ¿de qué cree que hablemos? Ay, pues de los climas, pero ¿qué es eso del clima? Ah, pues cuando hace frío, hace calor. Empezamos a retomar los conocimientos previos de los niños. Vemos que de repente abajo hay subtítulos, bosque templado, selva, manglares, desiertos. Entonces, miren cuántos diferentes climas existen en México. A ver, vamos a contarlos. Vamos a ver las fotografías. Miren, nos aparece por aquí un venado, aparece una ballena. Entonces, ¿qué información se está arrojando todo esto? Y muchas ocasiones la clase se da solita cuando son este tipo de temas, ¿no? Ya de estar platicando y participando los niños, vemos que los niños conocen bastante de una temática como tal. Bueno, pues ahora vamos a corroborar las hipótesis, lo que decimos nosotros, lo que inferimos que va a tener el texto a través de las imágenes, los mapas, etcétera, y ya realizamos una lectura. De igual manera, si es un tema histórico, ¿no? Y nos dice aquí en la cultura griega, y vemos que hay subtítulos como arte, educación, guerra, principales ciudades, vemos fotografías, el niño nos empieza a comentar, ah, yo he visto esta fotografía, maestro, mira, aquí nos habla de esculturas, esta escultura yo la vi en televisión, o sea, empezamos a inferir, a hacer predicciones en relación al texto. Pero ¿qué tal un texto literario? Imaginemos que vamos a leer un cuento corto, no tiene imágenes, pero dice las 5 estrellas. Muy probablemente, y la experiencia que ya va adquiriendo el alumno, es que cuando ya saque el libro de lecturas, por decir algo, y ve este texto, difícilmente se imagina que las 5 estrellas se refiera a un texto del sistema solar y que vayamos a hablar de estrellas propiamente dichas o de planetas. Las 5 estrellas pueden ser 5 estrellitas de metal en una cadenita de una niña, puede ser una calle que se llame así, etcétera. Pueden ser muchas, hasta 5 perritos, ¿no? 5 perritas a las que el personaje principal les llamaba estrellas, las 5 estrellas. O sea, el texto en literatura puede ser metafórico. ¿Estamos claros? Y es una manera muy diferente de leer. Inclusive las preguntas que al final le realizamos no siempre es, ¿qué eran las 5 estrellas? Sino, ¿y tú cómo hubieras resuelto el problema del personaje principal? ¿Qué otro final le darías tú a esta historia? Entonces estamos ahí trabajando ese nivel de inferencia, ¿verdad? Bueno, otro protocolo que nosotros aplicamos, ¿cómo se leen los problemas en matemáticas? Generalmente, ya sea en el libro de desafíos o algo que dictes o les des una hoja impresa, muy pocas veces los problemas de matemáticas tienen título, como que no consideramos que deba tener título, simplemente uno punto y guión, o a veces el título es problema, ¿no? El problema de matemáticas se debe leer de principio a final, realizar una o dos lecturas. Y después viene la parte de verificar que se haya comprendido el párrafo, que se haya comprendido el texto. A modo de reseña, ¿ya viste tal película? Sí, a ver, platícame en 2 minutos de qué trata la película. Ah, pues es de un señor que viajó al espacio y se encontró unos extraterrestres que eran muy feos, pero todo el mundo pensaban que eran malos y al final resultaron que eran buenos, que querían salvar el planeta y se hicieron amigos de este señor y después de varias batallas y problemas que hubo, terminaron haciéndose amigos de la humanidad. O sea, cuando una persona te puede explicar sucintamente, hacer la sinopsis de una película, dices, ah, pues ya la entendió. Pues pasa lo mismo con los problemas de matemáticas. A ver, ¿de qué se trata este problema? Bueno, yo le entendí que es un señor que tiene una tienda y que llega una señora y vende, no sé, 50 pesos de algo, un producto que compró. Pero después llega otro señor y compra otros 150 pesos. Y entonces el señor quiere saber cuánto dinero tiene en total de la venta. Ah, perfecto, así de sencillo, ya lo comprendimos.
Paso número 2, ¿cómo se lee un problema de matemáticas? ¿Cuál es el segundo paso para poderlo resolver? Hacer, si ya entendiste el problema, si ya me lo explicaste, a ojo de buen cubero, sin aplicar todavía operaciones de ningún tipo, ¿cuál crees tú que sea la respuesta? No sé, como 600 pesos, 500 pesos. Ah, pues anótalos. Esto en matemáticas se llama hacer una estimación y es súper importante que cada vez que un alumno resuelva un problema de matemáticas, haga una estimación, porque eso va a generar después éxito. La estimación no tiene que ser precisa, pero si el niño lo realiza constantemente, va a ver que cada vez se hace más hábil y el resultado es más cercano a lo que él estimó. Después, ahora sí vendría la parte de pues, resolverlo y qué operación utilizamos o cómo lo resolvemos. Y la libertad del niño de hacer dibujitos, de usar los dedos, de utilizar alguna de las operaciones para resolver este problema, o que te diga, maestro, está tan fácil que esto mentalmente se resuelve. Voy a hacer una suma. Y aquí viene mucho cómo estos tres enfoques, el leer las líneas, leer entre líneas y leer tras las líneas, están íntimamente interconectados. No es que deba suceder primero uno y después el otro, o que omitamos una parte. Es una relación sinérgica la que existe entre ellos, que es como en este caso este problema de matemáticas. Si el niño ya comprendió el problema, ya sabe de qué trata, pero no sabe sumar, no sabe las operaciones básicas, o si las sabe, no sabe realmente cuál aplicar, sumo, resto, multiplico o divido. ¿Qué hago? Si el niño no ha llegado a ese nivel de conceptualización, pues aunque haya comprendido el tema, no va a poderlo resolver. ¿Sí me explico? Entonces, de igual manera, no podemos llegar a un nivel de comprensión lectora si el niño no ha pasado por esa parte de leer las líneas, de aprender a decodificar, a ver el valor que tienen las palabras, las letras cuando se juntan y forman palabras, y si hay una lectura fluida. Muchas veces se criticaba que la lectura de rapidez es anacrónica, eso ya es obsoleto, se usaba en aquellos tiempos donde solamente interesaba que se contaran las palabras por minuto. Sí, ya sabemos que ese no es el punto principal, pero también sabemos que si no hay una lectura fluida, si el niño en sexto grado lee todavía deletreando, haciendo muchas pausas, no, pues no respeta la coma porque para empezar hay una coma casi en cada palabra, o sea, lee muy lento, jamás va a existir una comprensión lectora. Lo que decíamos, necesitamos que el niño posea las herramientas básicas para poder ir escalando a ciertos niveles. Entonces, ya una vez que el niño comprendió y utilizó su operación, pues lo resuelve. Entonces, si ustedes se fijan con estos ejemplos, lo hacemos, ustedes lo hacen, pero lo interesante sería que lo hiciéramos de manera metacognitiva. Ustedes saben que la metacognición se refiere mucho a que me dé cuenta yo el cómo estoy aprendiendo. En este ejemplo hipotético, que si yo pudiera visitar tu grupo y preguntar, entrevistar a los niños y me dijeran, oigan, ¿se lee de la misma manera un problema en matemáticas que un cuento? No. ¿Quién me puede explicar los pasos que han estado estudiando ustedes ahí? ¿Cómo se enfrentan ustedes o a la lectura de este mapa que nosotros tenemos aquí? Yo les comentaba que para mí me gusta mucho esta presentación por el enfoque final, por la finalidad última. ¿Para qué lees? ¿Para qué te enfrentas a un libro? O sea, que tú al final puedas decir, porque me hizo pasar las 2 horas más divertidas de mi vida, estaba yo risa y risa con las aventuras de Natasha, por ejemplo, el personaje de Luis María Pesetti, me hizo reír mucho esta niña, porque este mapa me permitió que no anduviera yo dando vueltas y vueltas como hace mucho tiempo nos pasó y preguntando y que las jirafas y dónde están y llegamos bien cansados a lo de las jirafas. Este mapa me ahorró y en 2 minutos estaba yo ya viendo mis jirafas. Y después me pude ir a ver los elefantes o me pude ir a los juegos, pero me ahorró mucho tiempo. O sea, cuando vemos una finalidad y que hubo un resultado, una respuesta a lo que yo esperaba en el texto, empieza a haber una relación, podremos decir hasta de amor con los libros, ¿no? O sea, porque vamos teniendo el ejemplo que ponía hace un rato, ¿no? ¿Quiénes, cuántos no de ustedes se han visto fortalecidos leyendo la Biblia o a lo mejor algún otro texto que les ha inspirado, que les ha motivado, que les ha dado paz espiritual? Bueno, pues este tipo de respuestas, por eso me encantan los libros de lectura de nivel primaria, porque vienen diferentes tipos de texto. A lo mejor hasta en un momento determinado el que la poesía dirigida a los niños puedan apapachar un poquito su corazón, vaya, son otras situaciones, ¿no?
Bueno, pues esa sería la idea, ¿no? Cómo nos enfrentamos a diferentes tipos de textos. Y ya por último, los subprocesos de la lectura, que ya lo hemos estado comentando. El primer subproceso de la lectura, el inmediato, es recuperar la información. Isabel Solé es una autora muy buena. Les quería compartir, pero no sé si se alcance a ver. A ver si se alcanza a ver. Este es un libro muy bueno que se llama Estrategia de Lectura de Isabel Solé, editorial Grau. Entonces por ahí se los recomiendo que lo busquen. Y bueno, ella a esta parte de recuperar la información le llama que es el subproceso de la literal. Y Daniel Casani es el que le da el nombre de esta es lo que llamo leer las líneas. Lo que está explícito. Ahí lo que está, eso es lo literal, eso es leer las líneas. Y eso se utiliza para recuperar información. Número dos, segundo subproceso, es interpretar la información. Isabel Solé le llama a este subproceso el subproceso inferencial y Daniel Casani le llama a esto es leer entre líneas, ya cuando haces inferencias, ¿no? Y que repito, ¿no? Muchas veces hacemos nosotros estas preguntas. Tres, reflexionar con la información es el nivel crítico y es leer tras las líneas. Ahora, la idea de este video es, pues, de alguna manera ofrecerte alguna orientación sobre cómo podamos trabajar nosotros estos elementos el día viernes en nuestro consejo técnico, pero ver que no partimos de cero. Todo esto nosotros ya lo conocíamos, por ejemplo, con la aplicación del CISAT. Si ustedes revisan la documental que tenemos del CISAT, las rúbricas que vienen para evaluar comprensión lectora, analicen cada uno de los indicadores, pero ahora con esta mirada. ¿Cuáles de estas preguntas están buscando evaluar la parte literal, la parte de recuperar información de los alumnos? ¿Cuáles de estas preguntas van enfocadas a la parte inferencial, a leer entre líneas o que el niño haga ciertas inferencias? Son las preguntas clásicas, ¿no? Que mencionábamos hace un rato. ¿Y tú cómo hubieras resuelto el problema del personaje? ¿Y tú qué otro final le podrías dar a la lectura? ¿De qué otra manera se habría resuelto el conflicto en vez de llegar a los golpes? O sea, que el alumno lleve una relación más dinámica con lo que es el texto. Y por último, el nivel crítico, que es el nivel de leer tras las líneas. A este respecto, yo recuerdo que ya en el caso de quinto, más en sexto grado, para no meter la pata, para no equivocarme, en sexto grado ya empieza a haber preguntas en lo de comprensión lectora, repito, en esto de CISAT, que llevan al niño a empezar a argumentar, aunque la argumentación es una situación que se ve ya más consolidada en secundaria, pero de alguna manera ya desde sexto empezamos con esta parte. Bueno, vamos nuevamente a hablar un poquito de cada uno de estos. Recuperar la información. ¿Cuáles son las herramientas que debemos promover en los chicos? ¿A qué se refiere? Bueno, recuperar la información, la competencia lectora es saber localizar la información, obviamente. Esta competencia exige precisión, rigor y exactitud para localizar y extraer información requerida. Inclusive ya empieza a vincularse con la identificación de ideas principales o palabras generadoras, aunque esto va todavía más en el segundo rubro. El proceso del lector para recuperar la información, pues es el nivel literal, es lo que está explícito en el texto. Por eso Daniel Casani le llama esto es leer las líneas. ¿Qué habilidades necesitas? Reconocer, recordar y secuenciar. O sea, la memorización es muy importante y no se diga en primer grado cuando estás aprendiendo a establecer esos códigos. O sea, si a alguien se le olvida que la M y la U dice mu, que la R y la E dice re, imagínense que se te olvide esa relación, pues difícil, vamos a enfrentar muchos, independientemente del método de lectoescritura, vamos a enfrentar muchos problemas para poder hacer esa construcción. Entonces, reconocer, recordar y secuencia son habilidades que requerimos en este primer proceso. En el segundo, que es interpretar el texto, se refiere a la capacidad para localizar y extraer una información y realizar inferencias en un texto dado. Por eso te decía que aquí sí ya está totalmente lo que sería el identificar, que le enseñes al niño a identificar palabras generadoras o ideas principales de secundarias. Esta es más interactiva. El acto interpretativo dependerá del conocimiento previo del lector. En efecto, necesitamos enseñarles ciertas herramientas antes de enfrentarle a esta parte. Aquí vendrían, por ejemplo, los resumen. Si entendemos que un resumen no es subrayar todo el texto y después transcribirlo tal cual,
sino que es un proceso donde necesitamos identificar cuáles son las ideas principales, cuáles son las secundarias. Entonces, aquí requeriremos enseñarles a los chicos pues esas estrategias para que ellos tengan los conocimientos previos que les permitan interactuar y hacer las inferencias con estos textos. La ceguera interpretativa, dice aquí, podría ser un obstáculo, en efecto, no tener ni idea de cómo relacionar las situaciones. En la interpretación del texto, la competencia lectora es construir una interpretación usando información implícita del texto, hacer conocimientos de procedimientos como en el caso, esto de hacer conocimientos de procedimientos, pues como en el caso que pusimos hace un momento de la receta, ¿verdad? Como a partir de esa lectura podemos construir no solamente conocimientos, sino habilidades, y bueno, hay una relación más interactiva. El nivel inferencial es lo implícito, lo que está ahí en el texto. Para esto necesitamos habilidades como inferir, comparar, contrastar, clasificar, indicar causa y efecto. Y se fijan, esto, insisto, no es nuevo, esto del indicar causa y efecto, hay muchas actividades que aplicas cuando estás trabajando historia, por ejemplo, ¿no? En el salón. El predecir, el poder estimar, el interpretar, poder explicar, resumir, sintetizar, lo que te mencionaba hace un rato, y hasta generar conclusiones. Entonces, aquí en el nivel inferencial nos enfrentamos a este texto y de repente cabe bien hacer la pregunta, ¿no? Con los chicos. Oigan, ¿qué se imaginan? ¿Por qué el autor está escribiendo esto? De este párrafo que acabamos de leer. ¿Cuál será la intención? Alguien escribió esto y eso es muy importante, que el niño sepa que siempre atrás de un texto hubo alguien que lo escribió, ¿no? ¿Por qué el autor de esta diapositiva lo colocó de esta manera? ¿Por qué puso inferir hasta arriba y conclusiones hasta abajo? No sé, hasta todo este tipo de situaciones analizar. Y dirá uno de los niños, ay maestra, pues echó mucho rollo para decirnos que después de cada comida hay que lavarnos los dientes. Entonces yo creo que el autor quiere que nos lavemos los dientes. Pues nada más con eso ya estamos haciendo una excelente interpretación del texto. Perfecto, tienes toda la razón. En efecto, el autor está insistiendo en varias partes, pero queriendo aterrizar en que nosotros nos lavemos los dientes. Muy, muy bien. Entonces, esto es a lo que se refiere. Después nosotros tenemos el tercer proceso, pues reflexionar y o valorar el contenido y la forma del texto. La lectura es una negociación entre el texto y el lector. Es dinámico. Relacionamos la información de un texto con los conocimientos procedentes de otras fuentes. Defender sus propios puntos de vista. El lector reescribe, reacomoda en su cerebro las palabras que el autor ha escrito en cierto orden. Usa todo lo que esté disponible, conocimientos previos, modelos mentales, experiencia, actitudes, etc. Este es el nivel crítico. Es la relación implícita y relacionar con otras fuentes. Aquí ya no me enfrento solamente a este texto, sino que lo contrasto, lo complemento con las lecturas que tengo yo en otras fuentes y hago mis procesos de argumentación. Y esto ya se empieza a ver desde quinto y sexto grado, poder contrastar cierta información, dos versiones, por ejemplo, de un hecho histórico para poder tener a hacer una conclusión. ¿Cuál es la habilidad que se requiere aquí en este proceso? Pues la habilidad de evaluar, la habilidad de juzgar, de criticar, de opinar, y ustedes estarán de acuerdo que hablando de este nivel crítico, aquí es cuando viene también el nivel de creatividad, el nivel de creación. Bueno, hay una frase de Rechman muy bonita, dice, los primeros conocimientos que aprende el niño en la escuela deben de presentarse como un manjar delicioso, del que apenas se le deje probar, para que se le despierte el apetito y pida cada día mayor cantidad. De este modo, lo que fue una golosina al principio se convierta después en el nutritivo pan nuestro de todos los días. Una frase muy bella en relación a la lectura. Por ahí se me pasó, quería yo ponerles otro ejemplo, eh, por ejemplo, perdón, el cómo les enseñamos a los niños a enfrentarse a un examen, y a lo mejor un examen como esto, ¿no? De la estrategia de evaluación diagnóstica de Mejoredo, cuando los niños se han enfrentado a estos exámenes de Scale, de PISA, de Planea, ¿se acuerdan ustedes? Que generalmente viene una lectura, y después de la lectura vienen las preguntas que a veces se vinculan con otros contenidos y con otro tema, pero se aprovecha de pretexto lo que es la lectura. ¿Cuál sería un procedimiento? Y bueno, también nosotros nos hemos enfrentado a esos tipos de textos, ¿verdad? Cuando participamos en alguna de las promociones. Un texto larguísimo donde viene aquí que la maestra Juanita de quinto A de la escuela fulano de tal está trabajando formación cívica, te describen todo lo que es la clase, lo que utiliza, los recursos,
cómo evalúa, y después de media cuartilla, una cuartilla de texto, vienen las preguntas. ¿Cuál sería la mejor, y dejo la reflexión, cuál sería la mejor manera de enfrentarnos a un examen de este tipo? Ir de arriba hacia abajo, leer toda la lectura y después ir contestando cada una de las preguntas, que a lo mejor son 8 preguntas que se vinculan con esta lectura, las vas a ir contestando. Si no te acuerdas, te regresas a la lectura y vas buscando, o tal vez hacer una lectura de esas 8 preguntas, una lectura rápida de esas preguntas, y después nos vamos al texto. Y probablemente recuerdes, mientras vas leyendo, recuerdes, esa es la pregunta 2, y ya te vas a la pregunta 2 y ya la contestas como tal. ¿Cuál sería una estrategia para poder leer un examen de estos que son muy pesados, porque las lecturas son pesadas, y después a lo mejor nos genera más conflicto el cómo contestarlo y perdemos tiempo? Fíjense, eso también es muy importante, ¿no? Daniel Casani nos habla que existen muchos dispositivos lectores, y ahorita que estamos en esta modalidad híbrida, es importante que nosotros les enseñemos a los niños a disfrutar y a obtener la información, como mencioné hace un rato, de la lectura rápida que se pueda leer en redes sociales, de la lectura express que se pueda realizar a través del internet, pero que no le quita nunca la valía. Aquí encontré otro libro, El cuento en pedagogía y en educación. Está bueno también, de Jean-Marie Green. No sé si se alcanza a ver. Eh, este libro, el libro como objeto, el libro como un instrumento de aprendizaje que implica un tiempo, y que ahorita vivimos en una sociedad que todo es al express, pero el dedicarle tiempo a la lectura de un texto con las pausas, con el espacio que requiere, nos puede favorecer y brindar muchas mayores herramientas, insisto, que esta parte tan express, tan rápida. Entonces, el enseñarles a los niños a poder, decíamos ahorita de los dispositivos lectores, una bolsa de papas, un refresco, el leer las etiquetas, el que lean los instructivos, el que aprendamos a leer la información que recibimos en redes sociales, un cajero automático. Yo siempre pongo el ejemplo de los cajeros automáticos. ¿Qué dispositivos más complicados de leer? Porque si te atarugas, ya estás por ahí donando, o en el mejor de los casos, y en el peor ya sacaste un crédito de 5,000 pesos sin estar consciente o solicitarlo, nada más ya le diste clic ahí y chispas, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos, hay que estar muy a las vivas en esta situación de la lectura. Pues muchísimas gracias, espero que les haya ayudado un poquito a estas ideas. Si me da tiempo, tengo la intención de grabar otro video para el momento 1, porque la esencia es ese triángulo cognitivo, creo que le llaman, ¿no? O sea, el cómo enfrentarte ante una situación a partir de los conocimientos, de las emociones y de tu actuar, ¿no? Las condiciones que tienes. Pero yo siento que le falta un elemento por ahí, que es el significado de vida, pero bueno, eso lo trabajaremos más adelante. Muchísimas gracias. Que pasen ustedes un excelente consejo técnico el próximo viernes. Y les repito, mi dirección, torredebabel34@gmail.com, por si les interesa esta presentación. Muchísimas gracias y hasta luego.